la demanda del Príncipe Andrew está causando un problema real tanto para la reina como para el Palacio de Buckingham antes de la celebración del jubileo de platino el próximo año, afirmó un experto real. Un comentarista real simpatizó con la reina por su año estresante después de que se anunciara el miércoles que se espera que el caso judicial del Príncipe Andrés vaya a juicio el próximo otoño, amenazando con eclipsar la celebración del jubileo de platino. Junto con el continuo agro que la familia real está recibiendo de los duques de Sussex, y la muerte de su esposo, el Príncipe Felipe, la demanda pendiente es supuestamente un problema real para el Palacio de Buckingham debido a su impacto en la reputación. El editor del diario del Daily Mail, Richard Eden, afirmó: "Creo que es un problema real, quiero decir, cuando vimos la grabación de video que hizo la reina para la COP26, creo que el hecho de que no se vea bien podría deberse en buena parte al estrés que lo ha causado el Príncipe Andrew y también la agresión continua que recibe de Harry y Meghan". Quiero decir que año más estresante, este un dolor de cabeza terrible, el caso del Príncipe Andrés. Recuerde que este debería ser un año, 2022, en el que deberíamos celebrar el jubileo de platino de la reina, que logró, debería ser una ocasión tan feliz. Pero vamos a tener este caso civil, este caso repugnante que va a ser en Estados Unidos con el Príncipe Andrew tratando de demostrar que han chiflado y su acusador, va a ser horrible. El duque de York ha sido acusado de agresión sexual en 3 ocasiones por Virginia Giuffre, una ex presunta víctima del pedófilo convicto Jeffrey Epstein, de quien el duque era amigo durante las décadas de 1990 y 2000. En un caso civil presentado en agosto bajo la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, la SRA. Giuffre, de 38 años, reclama daños debido a la angustia y daño emocional y psicológico significativos causado por su acción. La SRA. Giuffre alega que el Príncipe abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años en la casa de la asociada de Epstein Ghislaine Maxwell y 2 veces en la casa de Epstein en Manhattan y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El duque de 61 años ha negado categórica y consistentemente toda la acusación hecha en su contra. Durant una entrevista de 2019 con BBC Newsnight, le dijo a BBC Emily Maitli: "No sucedió. Puedo decirle categóricamente que nunca sucedió. No recuerdo haber conocido a esta dama, ninguna en absoluto". Tras la reacción del público, renunció a su papel de miembro de la realeza superior con una serie de organizaciones benéficas y patrocinios que cortaron su asociación con él. Después de varias semanas de ir y venir, su equipo legal aceptó el caso y presentó una moción para desestimar la demanda infundada con el argumento de que la SRA. Giuffre no había proporcionado suficiente de sobre su reclamo. En documentos judicial presentados el viernes pasado, los abogados de Andrew argumentaron que Giuffre había buscado acción legal para lograr otro día de pago a expensas del príncipe y que su reputación mancillada era solo el último daño colateral del escándalo de Epstein. El equipo legal de la SRA. Giuffre tiene hasta el 29 de noviembre para responder a su moción de desestimar el caso, mientras que el juez ha dictaminado que la revelación inicial del caso deben presentarse antes del 12 de noviembre.
Ambos equipo legal han declarado que tienen entre 8 y 12 deposiciones cada uno. En la última actualización, una audiencia previa al juicio el miércoles vio al juez estadounidense Luz Kaplan, que preside el caso, anunciar que tenía como objetivo celebrar el juicio entre octubre y diciembre de 2022, pero no estableció una fecha específica. El jubileo de platino de la reina está programado para celebrarse entre el 2 y el 5 de junio durante un feriado bancario de 4 días. La celebración incluye un desfile especial Troopings de Color, un concierto fuera del Palacio de Buckingham y un desfile de jubileo en Londres. Además de esto, la familia real realizará gira y compromisos especiales durante todo el año para conmemorar los 70 años del monarca en el trono. Aún no está claro si el príncipe Andrew participará en alguna de la festividad junto a su familia.